Hola, buenas noches, gracias. Pues ya lo decíamos, los adultos mayores, se ha hablado tanto de la población que podría ser afectada por el COVID-19, platicar contigo para que la gente pues vaya entendiendo más la situación de cuidado y del por qué es importante el llamado a quedarnos en casa. Claro, los estudios demuestran que principalmente esta población, ¿no? Los adultos mayores de 60 años, son la más vulnerable, de acuerdo a lo que empezamos viendo en China y bueno, ahora alrededor del mundo. Por eso es que, por ejemplo, en Europa es donde vemos la mayor tasa de mortalidad hasta el momento. Por eso es importante que con las medidas que llevamos a tomar en las fases subsecuentes aquí en el país, que se prevén, es importante tener a esta población lo más protegida que se pueda, ¿no? Pero ¿qué es lo que los hace vulnerables? ¿Es la edad, los padecimientos que ya pueden tener? ¿Qué es lo que los convierte en un sector en el que hay que tener especial atención? Efectivamente, el virus como tal de SARS-CoV-2 es a esta población por el sistema inmunológico que a esa edad empieza a decaer, ya no tiene el mismo amortiguamiento, podríamos decirlo, y por lo tanto esta población se vuelve blanco. Por un sistema inmunológico que podría estar comprometido. Y muy interesante lo que estás diciendo sobre lo que sucede en Europa, cuya población de adultos, de personas mayores, pues es muy grande. Daniel, y sobre esto y sobre las medicinas que se han estado tomando en Europa, algunas personas que sienten síntomas sin que necesariamente padezcan COVID-19, bueno, han tomado ibuprofeno y por ahí andan diciendo que ya hay estudios, que existen investigaciones que indican que la ingesta de ibuprofeno o de cualquier otro medicamento que de este tipo como el naproxeno sódico, que sea desinflamante, puede estar contraindicado con personas que padezcan el coronavirus. ¿Qué tanto tú como químico nos puedes decir sobre este tema, precisamente para atacar las fake news de las que tanto hemos hablado aquí? Sí, es un grupo de medicamentos que se conocen como AINES, entonces ya los estudios demuestran que el recomendable es el paracetamol. De ahí en fuera no utilizar otro medicamento, aspirina, no naproxeno, ninguno de los otros que pertenecen a este grupo. ¿Qué sucede con ellos y las personas que padecen coronavirus? Bueno, lo que se ha demostrado es que puede agravar el cuadro, ¿no? Clínico. Entonces, mejor evitarlos y, recomendación importante, no automedicarse tampoco, eso, ¿no? hablarle al médico, ¿no? Nosotros lo estamos diciendo aquí, ¿no? Ese es el grupo, pero nosotros siempre ir con el médico y él es el que sabrá decirnos. Así sea una aspirina. Así sea una aspirina. Muy bien. Sí, prácticamente como ocurre con casi todas las enfermedades, ¿no? Si no tienes el diagnóstico preciso y certero, no debes de tomar nada a menos que ya te lo haya recetado un médico o un especialista, porque puede pasar esta situación. Efectivamente, sí, siempre estar al pendiente de eso y pues seguir las indicaciones que nos den los especialistas. Oye, Daniel, ayer se quedó en el tintero, se quedó en la mesa, nos comió el tiempo el asunto sobre Filipinas y el brote de una gripa aviar H5N6 que no se ha transmitido a adultos, pero que generó pánico en las redes sociales y los memes nos hicieron esperar. ¿Qué nos puedes decir sobre este brote en Filipinas? ¿Es algo que debamos de tener muy presente? ¿Nos debemos preocupar? ¿Cuál es la situación? Pues es parte de lo que los medios reportan, aunado a todo lo que tenemos ahorita con la pandemia de coronavirus, que se añade, y lo importante es señalar que no hay ningún contagio a humanos. Siempre hay presencia de gripe aviar, se le conoce así. Entonces, ahí estuvo de repente como que metiéndose el fin de semana. Afortunadamente no hay ningún reporte hasta ahora. No hay que tener miedo, estar tranquilos y seguir más bien pendiente de lo que nos están reportando sobre coronavirus, ¿no? No hacer caso sobre la influenza. Sobre todo de eso, ese tipo la información que tenga que ser precisa, consultar las fuentes confiables. Ahora, Daniel, sabíamos que teníamos, porque de hecho todavía estamos pues ya en los prácticamente últimos días del invierno, que estos cambios de temperatura incluso también generan enfermedades respiratorias, que va muy ligado a que de pronto la gente puede creer que ya tiene COVID-19 por los síntomas que se presentan. El llamado a la gente hoy en día es, si usted no ha tenido algún contacto con alguna persona, pues no tendría por qué alarmarse. Estamos en ese mismo canal entonces de que la gente tendría que estar pues de alguna forma tranquila, acudiendo al médico. ¿En qué casos? Bueno, haciendo el señalamiento de que seguimos con 93 casos importados, entonces, como lo mencionas, ¿no? Ahí en ese sentido, si nosotros no hemos tenido contacto, sabemos que no llega gente a nuestra población de viajeros, que donde están los focos de infección, pues mantenerse tranquilos, al menos que se empiece a agravar el cuadro, entonces sí, acudir a los sistemas de salud. Todo a su tiempo, Todo dijo su tiempo. La jefa de gobierno el día de hoy en un mensaje en Twitter. No hay que adelantarnos
a las medidas de los escenarios que no han sido determinadas por la autoridad. ¿Por qué? Y hay que enfatizar aquí, te lo pregunto una vez más, ¿por qué es importante todo a su tiempo, no adelantarnos, no tomar medidas que no han sido determinadas por la autoridad? Porque como las autoridades lo señalan, llegamos a un desgaste, si nosotros nos adelantamos, empezamos a saturar los sistemas que ya están previstos, pero que si en ese momento no son necesarios, entonces nosotros podemos generar ahí un descontrol innecesario. Por supuesto. Muy importante, y la última pregunta, Daniel. Se ha insistido incluso en algunas escuelas, me han comentado padres de familia, que les han pedido que lleven los cubrebocas. Ya lo ha dicho el subsecretario que los cubrebocas no funcionan en este caso. ¿Por qué se insiste entonces a la compra de ellos cuando ya se aclaró que no, pues no tienen ningún tipo de protección ante el COVID-19? Bueno, tiene que ver con algunas cosas que circulan en los medios, pero siempre hacer caso a las autoridades. Y las autoridades dicen y demuestran que, por lo menos en el caso de los que no son pacientes susceptibles como tal de utilizar el cubrebocas, evitarlo en la medida de lo posible, porque si no generamos también un desabasto para la gente que sí lo pudiera llegar a ocupar. Perfecto, pues ahí están Muchísimas todas las gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Te vemos luego. mañana por acá. Seguimos Buenas hablando noches. sobre este tema.